El paracetamol, conocido en casi todos los hogares, es esa pastilla blanca y pequeña que solemos tener en el cajón de la cocina, en el bolso o en la guantera del auto. Lo usamos cuando tenemos fiebre, cuando nos duele la cabeza después de un día agotador, cuando sentimos malestar por un resfriado. Es tan común que, con el tiempo, dejó de inspirar respeto y se volvió casi un reflejo automático. Me duele, me lo tomo y sigo con mi día. Pero esa familiaridad es su mayor camuflaje. El paracetamol es como un vecino tranquilo al que nadie teme, pero que puede causar un incendio si no se maneja con cuidado. No hace ruido, no provoca síntomas inmediatos en exceso como otras drogas, y por eso se le subestima. Lo peligroso es que su toxicidad actúa en silencio, sin dolor inicial, acumulándose poco a poco hasta que es demasiado tarde para detenerlo. Quiero que imagines que tu hígado es como el filtro de un motor. Cada vez que tomas paracetamol, ese filtro hace el trabajo de descomponer el medicamento para eliminarlo del cuerpo. Si lo usas en la dosis correcta, el filtro funciona perfecto. Pero si empiezas a sobrecargarlo día tras día, el filtro se tapa, se agrieta y el motor entero, que en este caso es tu organismo, empieza a fallar. El gran problema es que el daño hepático por paracetamol no avisa con dolor. No hay señales dramáticas al inicio. No hay mareos repentinos ni dolores agudos que te obliguen a detenerte. El hígado es un órgano silencioso que aguanta mucho antes de colapsar, y cuando por fin manda señales, muchas veces ya es tarde. Hay un caso que siempre recuerdo. Mariana, una joven de 27 años, comenzó a tomar paracetamol para controlar un dolor de muelas mientras esperaba cita con el dentista. Al principio eran solo 2 pastillas al día, pero conforme el dolor empeoraba, decidió aumentar la dosis por su cuenta, sin imaginar el riesgo. En cuestión de una semana ya presentaba cansancio extremo y un leve tono amarillento en los ojos. Cuando llegó al hospital, el daño hepático era severo y requirió tratamiento intensivo. Mariana sobrevivió, pero hoy necesita revisiones constantes de su hígado. Su historia es una advertencia viva de que lo cotidiano no siempre es inofensivo. El paracetamol tiene un umbral muy delgado entre lo terapéutico y lo tóxico. Una sola dosis excesiva o el consumo repetido por encima de lo recomendado puede llevar a insuficiencia hepática aguda, una condición que puede requerir trasplante de hígado y que, en muchos casos, es mortal. Piensa en esto. El hecho de que puedas comprarlo sin receta no significa que sea débil ni que puedas usarlo a tu antojo. El acceso fácil nos ha hecho olvidar que es un fármaco potente que debe tratarse con el mismo respeto que cualquier otro medicamento de prescripción. Lo más alarmante es que muchas personas no saben que el paracetamol está presente en múltiples productos combinados, como jarabes para el resfriado, pastillas para el dolor de cabeza, e incluso en algunos medicamentos para la gripe que ya toman por costumbre. Sin darse cuenta, suman dosis de diferentes frascos que contienen el mismo principio activo y terminan excediendo el límite seguro. El uso excesivo no solo ocurre por negligencia, a veces es producto de la urgencia de calmar el dolor o la fiebre, de querer sentirse bien rápido para seguir con las obligaciones diarias. Pero el cuerpo no negocia con la prisa. Cada tableta extra es una carga más sobre el hígado que, tarde o temprano, pasará factura. Imagina a tu hígado como un soldado que defiende sin protestar, día tras día, neutralizando toxinas, regulando tu metabolismo, ayudándote a digerir grasas y a filtrar todo lo que comes, bebes y tomas. Cuando abusas del paracetamol, es como si obligaras a ese soldado a luchar sin descanso, hasta que, exhausto, cae rendido. Quiero que comprendas que no estoy satanizando el paracetamol. Es uno de los analgésicos y antipiréticos más seguros y efectivos cuando se usa correctamente, recomendado incluso en niños y embarazadas bajo dosis controladas. El problema no es el medicamento, sino el abuso y la falta de información. Esta introducción es para recordarte que el riesgo no siempre viene disfrazado de advertencias rojas en el empaque. A veces viene en la rutina diaria, en el no pasa nada por una más, en el me dolía tanto que tomé otra pastilla para estar bien. Ese hábito aparentemente inocente es el que termina cobrando las cuentas más altas. A partir de aquí, vamos a profundizar en cómo actúa el paracetamol en tu cuerpo, por qué el hígado es el órgano que más sufre y cuáles son los límites que nunca deberías sobrepasar si quieres mantenerte a salvo. El paracetamol, también conocido como acetaminofén, es uno de los medicamentos más usados en el mundo para aliviar el dolor y bajar la fiebre. Es tan popular que figura en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, porque es eficaz, económico y,
A diferencia de otros analgésicos, no irrita el estómago ni aumenta el riesgo de sangrado. A nivel médico, el paracetamol actúa directamente sobre el sistema nervioso central. Imagina que tu cerebro es como un gran centro de control de alarmas, donde llegan las señales de dolor y los mensajes de que tu temperatura está subiendo. El paracetamol entra en ese centro de control y baja el volumen de esas alarmas, reduce la fiebre y calma el dolor, pero no trata la causa del problema. Esto es importante. El paracetamol no cura infecciones ni desinflama tejidos, solo ayuda a sentirte mejor mientras el cuerpo combate la causa real. Por eso, aunque alivia los síntomas, es fundamental entender que no resuelve la enfermedad de fondo. Una de las razones por las que se considera más seguro que otros analgésicos es que no afecta la mucosa gástrica ni el sistema de coagulación, lo que lo hace ideal para personas con problemas de estómago, ancianos y niños. Sin embargo, esa misma fama de seguro se ha convertido en su punto débil, porque lleva a muchas personas a subestimarlo y a usarlo sin precaución. El paracetamol es procesado casi en su totalidad por el hígado. Cuando lo tomas en dosis adecuadas, el hígado lo metaboliza y lo elimina sin problema. Pero cuando se excede la cantidad recomendada, el hígado empieza a convertir parte de ese paracetamol en compuestos tóxicos que dañan sus propias células. El rango terapéutico, la línea que separa la dosis efectiva de la dosis peligrosa, es más estrecho de lo que la gente imagina. Para un adulto sano, la dosis total diaria no debe superar los 4 gramos. Pero incluso dosis menores pueden ser dañinas en personas con enfermedades hepáticas, en quienes consumen alcohol de forma habitual, o en aquellos que toman otros medicamentos que también se metabolizan en el hígado. Para que te hagas una idea, 4 gramos equivalen, en la mayoría de presentaciones, a 8 tabletas de 500 miligramos en 24 horas. No parece mucho, pero muchas personas superan esa cantidad sin darse cuenta cuando toman un jarabe para la gripe que ya contiene paracetamol, más las tabletas que consumen para el dolor de cabeza o para aliviar un resfriado. Recuerdo a Carlos, un hombre de 35 años que sufría migrañas frecuentes. Durante un invierno difícil, empezó a combinar un medicamento para la gripe con tabletas de paracetamol para el dolor. No sabía que ambos contenían el mismo principio activo. En menos de 2 semanas comenzó a sentir malestar estomacal y un cansancio que atribuía al estrés laboral, hasta que un análisis reveló que sus enzimas hepáticas estaban elevadas. Por fortuna, se detectó a tiempo y logró recuperarse. Pero su caso es un ejemplo claro de que la información puede marcar la diferencia entre la salud y el riesgo. Es necesario subrayar que, en dosis correctas y bajo supervisión médica, el paracetamol sigue siendo uno de los medicamentos más seguros para controlar fiebre y dolor. El problema aparece solo cuando se pierde el control de la dosis y la frecuencia, algo que ocurre con más frecuencia de la que imaginamos. En el siguiente punto hablaremos de dónde está ese límite que nunca debes cruzar, y cómo una dosis inofensiva puede convertirse en una amenaza silenciosa para tu hígado. El paracetamol tiene una de las líneas más delgadas entre lo seguro y lo tóxico. Es como caminar por un puente estrecho sobre un río profundo. Mientras te mantienes en el centro no hay problema, pero un solo paso en falso puede llevarte a un lugar peligroso. La dosis máxima recomendada para un adulto sano es de 4 gramos al día, divididos en tomas de 500 miligramos a 1 gramo cada 6 u 8 horas. Cruzar esa barrera es entrar en terreno de riesgo, porque el hígado no tiene capacidad ilimitada para procesarlo. El hígado, al descomponer el paracetamol, produce pequeñas cantidades de una sustancia tóxica llamada NAPQI. En condiciones normales, el cuerpo neutraliza ese compuesto sin problema, pero cuando la dosis es excesiva, las defensas naturales no alcanzan a bloquear el NAPQI, y este empieza a destruir las células hepáticas. Lo que vuelve tan peligrosa la sobredosis de paracetamol es que no duele al inicio. Puedes sentirte relativamente bien mientras el daño avanza silencioso, como un incendio que comienza detrás de las paredes de una casa mientras todos duermen. Una sola ingesta muy alta, por ejemplo, más de 7 u 8 gramos en un día, puede provocar lesión hepática aguda, incluso en personas previamente sanas. Pero el riesgo no está solo en la sobredosis accidental de un día. El uso prolongado por encima de las dosis recomendadas también puede acumular toxicidad con el tiempo. El problema aumenta en quienes tienen factores de riesgo adicionales. Personas que consumen alcohol con frecuencia, pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, personas desnutridas o que toman otros fármacos metabolizados por el hígado. En estos casos, incluso dosis moderadas pueden volverse peligrosas. Para visualizarlo mejor,
Piensa en el hígado como una represa que recibe un flujo constante de agua. Mientras el caudal es moderado, el agua fluye sin problemas. Pero si las lluvias se intensifican de golpe, la represa se desborda y el agua termina destruyendo lo que debería proteger. Eso mismo ocurre cuando la cantidad de paracetamol supera lo que el hígado puede procesar. Hay un caso que ilustra el peligro de sobrepasar los límites. Andrés, un joven de 23 años con fiebre alta por una gripe, tomó 2 tabletas de 500 mg cada 2 horas durante todo un día, convencido de que así controlaría más rápido la fiebre. Consumió más de 6 gramos en menos de 24 horas. Al día siguiente amaneció con náuseas y dolor abdominal, pero pensó que era por el virus. 2 días después estaba internado con daño hepático severo. Casos como el de Andrés demuestran que el exceso de paracetamol no da una segunda oportunidad. Por eso, es fundamental respetar las dosis, seguir los intervalos de cada toma y nunca combinarlo con otros productos que lo contengan sin saberlo. También es importante destacar que el riesgo no disminuye por dividir las dosis si la cantidad total diaria sobrepasa el límite seguro. El hígado necesita tiempo para recuperarse entre cada metabolización, y saturarlo constantemente es tan dañino como tomar una gran dosis de golpe. En el próximo punto, exploraremos cómo este exceso impacta de forma directa al hígado, el órgano que más sufre por el abuso del paracetamol, y por qué es tan difícil detectar el daño a tiempo. Trabaja sin descanso las 24 horas del día, filtrando toxinas, produciendo proteínas esenciales, almacenando energía y ayudando a metabolizar casi todo lo que entra en tu organismo. Es el laboratorio interno que nunca se detiene, pero también es uno de los más vulnerables al abuso de sustancias como el paracetamol. Cuando tomas una dosis normal, el hígado metaboliza el paracetamol a través de 2 rutas principales que son seguras. El problema aparece cuando superas esa cantidad, porque entonces el hígado se ve obligado a utilizar una tercera vía metabólica que produce el compuesto tóxico NAPI. Ese NAPI es como un ácido invisible que va dañando las células hepáticas poco a poco, y en exceso, puede destruirlas rápidamente. El hígado posee una notable capacidad de regeneración, pero no es invencible. Cuando el daño es extenso, sus células mueren más rápido de lo que pueden recuperarse, provocando lo que los médicos llaman necrosis hepática aguda. Esta condición puede evolucionar a insuficiencia hepática fulminante, un cuadro grave que amenaza la vida y muchas veces requiere un trasplante urgente. Imagina que el hígado es como un gran filtro de agua cristalina. Con el tiempo y el uso adecuado, el filtro se mantiene limpio y funcional. Pero si viertes una sustancia corrosiva día tras día, el filtro se obstruye y empieza a desintegrarse hasta que deja de funcionar. Así es como el exceso de paracetamol daña este órgano vital. Una de las características más peligrosas del daño hepático es que no causa dolor en sus primeras etapas. El hígado puede estar siendo destruido lentamente mientras la persona sigue con su rutina sin sospechar nada. Los primeros síntomas suelen ser muy sutiles: cansancio extremo, pérdida de apetito, náuseas, malestar general y, a veces, un leve dolor en la parte superior derecha del abdomen. Muchos confunden estos signos con estrés, con gripe o con problemas digestivos, retrasando así la atención médica. Uno de los signos más visibles de que el hígado está fallando es la ictericia, esa coloración amarillenta en la piel y en los ojos. La ictericia aparece cuando el hígado ya no es capaz de procesar la bilirrubina, pero cuando este síntoma surge, el daño suele estar avanzado. En el hospital donde trabajaba un colega, ingresó un hombre de 42 años llamado Ernesto, que llevaba varias semanas automedicándose con paracetamol por dolores musculares crónicos. Comenzó con 2 tabletas diarias, pero fue aumentando la dosis porque no le hacía efecto. Llegó al servicio de urgencias con cansancio, vómitos y un tono amarillento en la piel. Su hígado estaba tan comprometido que necesitó ser derivado de inmediato a un centro especializado para evaluar un trasplante. Su historia demuestra que el hígado no avisa de inmediato, pero cuando lo hace, la situación suele ser crítica. Además, es importante recordar que el hígado no solo enfrenta el paracetamol, también procesa alcohol, alimentos ultraprocesados, pesticidas, contaminantes ambientales y otros medicamentos. Cuando a todo esto se le suma una sobrecarga de paracetamol, el riesgo se multiplica porque el órgano ya está sobreexigido. El impacto del exceso de paracetamol en el hígado es uno de los mejores ejemplos de cómo algo aparentemente inofensivo puede convertirse en un enemigo letal. Por eso, es vital no subestimar los límites de dosis ni ignorar los primeros síntomas de alarma. En el siguiente punto,
Hablaremos de las señales de advertencia que no debes pasar por alto, para reconocer a tiempo cuando el paracetamol está afectando tu salud. Uno de los mayores problemas del paracetamol es que su toxicidad es silenciosa. Avanza sin dar señales claras al principio, y cuando aparecen los síntomas suelen confundirse con molestias comunes. Por eso es tan importante aprender a reconocer las primeras alertas, porque un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y un daño irreversible. En las primeras horas después de una ingesta excesiva, los síntomas pueden ser muy sutiles. Náuseas, pérdida de apetito, malestar general y fatiga. Muchas personas creen que es por el estrés, por un virus estomacal o simplemente por el cansancio de la rutina, y no buscan atención médica. Este es el primer error, porque mientras la persona descansa pensando que todo pasará, el hígado sigue acumulando daño. En las siguientes 24 a 48 horas, pueden aparecer dolor abdominal en la parte superior derecha, vómitos, sensación de debilidad extrema y color amarillento en los ojos o en la piel, lo que conocemos como ictericia. Estos síntomas son señales de que el hígado está fallando. A menudo se presentan acompañados de orina oscura y heces más claras de lo habitual, indicando que el hígado ha perdido su capacidad para procesar adecuadamente las toxinas. Cuando el daño hepático avanza aún más, pueden aparecer confusión mental, somnolencia excesiva, desorientación, sangrados fáciles o tendencia a los hematomas. Estos son signos graves que requieren atención médica inmediata, ya que indican una posible insuficiencia hepática aguda. Un caso que me marcó fue el de Lucía, una mujer de 33 años que empezó a tomar paracetamol durante varias semanas para calmar dolores menstruales intensos. Ella no superaba los 4 gramos diarios, pero combinaba el paracetamol con otros fármacos para la gripe que también lo contenían. Durante días sintió cansancio, náuseas y pensó que era estrés laboral. Solo buscó ayuda cuando sus ojos comenzaron a ponerse amarillos. Cuando fue diagnosticada, ya presentaba alteraciones en las pruebas hepáticas que necesitaron hospitalización. Su experiencia demuestra que no hay que esperar síntomas fuertes para actuar. Es fundamental entender que el hígado no avisa con dolor intenso como lo haría un diente o un músculo. La mayoría de los síntomas iniciales son generales y fáciles de ignorar. Por eso, si tomas paracetamol de forma frecuente, debes prestar especial atención a los cambios en tu energía, tu apetito, tu coloración y cualquier alteración en tu digestión. Una recomendación crucial es no automedicarse cuando se presenten estos signos. Muchas personas intentan aguantar los síntomas esperando que desaparezcan solos, pero cada hora cuenta cuando el hígado está comprometido. En la práctica clínica, los médicos suelen indicar un análisis de sangre para medir las enzimas hepáticas ALT, EAST y la bilirrubina, que son marcadores que permiten detectar el daño hepático antes de que se vuelva crítico. Esto demuestra que la prevención no solo depende de lo que sentimos, sino también de la vigilancia médica cuando hay sospecha de toxicidad. Es importante también mencionar que los niños y los adultos mayores son más vulnerables, ya que su metabolismo puede saturarse más rápido y los síntomas aparecer de forma diferente. En ellos, el monitoreo y el respeto estricto a las dosis recomendadas son aún más relevantes. Recuerda, el paracetamol es seguro cuando se usa correctamente, pero su abuso puede provocar consecuencias devastadoras. Reconocer las señales tempranas y actuar rápido puede salvar vidas. En el siguiente punto, hablaremos de cómo protegerte y qué acciones concretas puedes tomar para usar el paracetamol de forma responsable y segura, evitando poner en riesgo tu hígado y tu bienestar general. El paracetamol, cuando se usa de forma correcta, es un aliado confiable contra el dolor y la fiebre. El problema no es el medicamento, sino el mal uso que hacemos de él por desconocimiento, por prisa o por el hábito de automedicarnos. Por eso, aprender a protegerte no significa dejar de usarlo para siempre, sino aprender a usarlo con respeto y responsabilidad. La primera regla es no exceder nunca los 4 gramos diarios en adultos sanos. Esto equivale, en la mayoría de presentaciones, a un máximo de 8 tabletas de 500 miligramos en 24 horas. Sin embargo, si tienes problemas hepáticos, consumes alcohol con frecuencia, eres mayor de 65 años, estás embarazada o tomas otros medicamentos, la dosis segura puede ser menor. En esos casos, consulta siempre a un médico antes de tomarlo. La segunda regla es respetar los intervalos entre cada dosis. Lo recomendable es cada 6 u 8 horas, nunca antes, porque el hígado necesita tiempo para metabolizar el medicamento antes de recibir más.
Tomarlo con menos espacio entre dosis aumenta el riesgo de saturación. Otra acción clave es revisar las etiquetas de los medicamentos combinados. Muchos jarabes para la gripe, pastillas para el resfriado y otros analgésicos contienen paracetamol sin que lo notes. Esto puede provocar que superes el límite diario sin darte cuenta. Haz del hábito de leer los componentes activos una costumbre tan básica como mirar la fecha de caducidad. Además, evita consumir alcohol mientras tomas paracetamol. El alcohol y el paracetamol compiten por las mismas rutas metabólicas en el hígado, aumentando el riesgo de daño hepático, incluso a dosis moderadas. Una práctica muy valiosa es mantener un registro de las tomas, especialmente si el medicamento lo toman varios miembros de la familia. Anotar la hora y la dosis puede parecer exagerado, pero evita confusiones y sobredosificaciones accidentales. Si necesitas usar paracetamol durante varios días por un dolor persistente o fiebre prolongada, acude al médico. El paracetamol no está diseñado para uso crónico, y si el malestar continúa, lo más probable es que haya un problema de fondo que necesita ser tratado. En lo posible, complementa el uso del paracetamol con medidas no farmacológicas, reposo, buena hidratación, con compas tibias o frías, según el caso y hábitos saludables que favorezcan la recuperación natural del cuerpo. El cuidado también implica realizar chequeos médicos periódicos si tienes que consumir medicamentos de forma frecuente. Un simple análisis de sangre para controlar las enzimas hepáticas puede prevenir problemas graves a futuro. Por último, educa a tu familia sobre el uso responsable del paracetamol. Muchas veces los accidentes ocurren porque alguien da una dosis extra, sin saber lo que otro ya administró. Tener la información clara y compartirla con quienes viven contigo puede evitar un riesgo innecesario. Recuerda que la prevención es el mejor escudo para cuidar tu hígado. Usar el paracetamol de forma responsable no significa vivir con miedo, sino aprender a tomar decisiones conscientes que protejan tu salud a largo plazo. En el próximo punto, haremos una reflexión final sobre cómo el paracetamol, a pesar de ser un gran aliado, puede convertirse en un enemigo silencioso si no se respeta su uso. Llegamos al final de este recorrido, y quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que acabas de escuchar. El paracetamol no es un villano por sí mismo, es una herramienta poderosa que puede aliviar el dolor y la fiebre. Pero, como toda herramienta, su efectividad y seguridad dependen de cómo la uses. Piensa en él como en el fuego. En pequeñas dosis, el fuego da calor, luz y protección, pero cuando se sale de control, puede arrasar con todo a su paso. Así funciona el paracetamol. Cuando se respeta, es tu aliado, pero cuando se abusa, se convierte en un enemigo silencioso que ataca al órgano más noble de tu cuerpo, el hígado. La clave está en informarte y tomar decisiones conscientes. Cada pastilla que decides tomar es una orden que das a tu cuerpo, y tienes derecho y obligación de asegurarte de que esa orden sea segura y necesaria. Nunca dejes que la prisa o el dolor momentáneo te hagan perder de vista que el daño silencioso puede tardar en mostrar su cara, pero cuando lo hace, ya es demasiado tarde. Quiero que recuerdes esto. Tu hígado es como un guardián incansable que nunca descansa, filtra cada sustancia, protege tu organismo de toxinas y te mantiene con vida cada día. Cuando abusas del paracetamol, es como si empujaras a ese guardián más allá de sus límites, y aunque no se queje al principio, llega un momento en que no puedes seguir protegiéndote. El conocimiento que hoy recibiste es tu mayor escudo. Saber cuáles son las dosis seguras, reconocer las señales tempranas de alarma y entender los riesgos te coloca en control de tu salud y te permite prevenir situaciones que otros desconocen. Si este video te abrió los ojos y te ayudó a comprender el verdadero valor del uso responsable del paracetamol, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí encontrarás más contenido sobre salud, prevención y educación médica explicada de forma clara para que tomes mejores decisiones para ti y tu familia. Comparte este video con quienes conoces, porque nunca sabes quién podría estar tomando paracetamol de manera inadecuada sin sospechar el riesgo que corre. La información salva vidas, y juntos podemos evitar que errores simples se conviertan en tragedias silenciosas. Gracias por llegar hasta aquí. Significa que te importa tu salud y quieres aprender a cuidarte. Recuerda que cada pequeño cambio, cada decisión informada, es un paso hacia un futuro más seguro y saludable.